Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí seguimos transmitiendo los cultos y las reuniones a través de YouTube. Eh, Seguimos en cuarentena y parece que vamos a estar así pues por un tiempo más. Entonces, qué bueno que tengamos este método para poder comunicarnos. Saludo a todos los hermanos de la iglesia de Sagunto, de Puerto, que nos están viendo y cualquiera que nos esté viendo en España, y también a todos aquellos que nos seguís desde otras partes del mundo. Estamos contentos de seguir creciendo en seguidores, en visualizaciones, y que entre todos podamos seguir haciendo iglesia en este tiempo de cuarentena en el que la mayoría tenemos que quedarnos en casa. Vamos a comenzar con una breve oración, este culto. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por lo que nos has cuidado. Te damos gracias, Señor, por estar aquí, por conocer tu verdad, por conocer a Cristo, Señor. Te pido que en estos momentos alivies las penas y pesares de todos aquellos que nos están viendo, de todos nosotros, Señor, que en estos tiempos difíciles que está pasando, incluso podemos decir la humanidad, nos sea útil para fijar nuestros ojos en ti, Señor, que de todo esto saquemos algo bueno, algo de provecho, que es tener una relación más fuerte y conocerte mejor, Señor. Te damos gracias por lo que nos has cuidado, te pedimos por todos aquellos conocidos, amigos, hermanos de la iglesia, hermanas, que están pasando por un momento difícil, ya sea directamente o indirectamente por el coronavirus, Señor, que des sabiduría a los líderes para que lo puedan resolver de la mejor manera y que las penas que causa esto pues, puedan ser reducidas lo antes posible para que podamos estar reunidos. Te damos gracias por todo lo que nos cuidas. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta es la segunda parte del culto que tuve hace 2 o 3 semanas, que se llama Vaya tiempos, parte 2, mirada cristocéntrica en estos tiempos. La verdad que esto es una de las mayores necesidades que tenemos en estos momentos, ¿verdad? La de dirigir nuestra mirada a Cristo. Es lo que hablé en la primera parte, que la segunda venida y la esperanza de la segunda venida, como lo llama el Nuevo Testamento, es un encuentro con Cristo, no hay nada a lo que tener miedo y es algo que debemos estar incluso con ganas de que ocurra en el sentido bíblico. Entonces hoy voy a seguir desarrollando este tema. Por eso es la parte 2. Escuché mucha gente, varias personas en los grupos de jóvenes, en diferentes medios, que se hacen la pregunta, ¿todo esto que está pasando significa que vivimos el tiempo del fin? Y yo pensé que esto es una pregunta extraña en realidad para un adventista, porque según hemos visto en la escuela sabática del trimestre pasado, en Daniel, vemos que para Daniel, para el libro de Daniel, el tiempo del fin en realidad comienza con la Revolución Francesa. O si no estamos de acuerdo con eso, al menos podemos decir que el tiempo del fin comienza en 1844. Entonces sí que podemos afirmar de manera cierta que sí, vivimos en el tiempo del fin. Por prácticamente 2 siglos hemos estado viviendo en el tiempo del fin, según la Biblia. Y estas son muchas generaciones de creyentes y de adventistas. En realidad el tiempo del fin es más extenso de lo que incluso los pioneros adventistas pensaban. Dejando esto claro, podemos hacer entonces la pregunta un poco más exacta o correcta, que a mí me gusta. ¿Pero estamos viviendo el tiempo del fin de verdad? En el que van a ocurrir todas las cosas grandes que hay en la Biblia, que están profetizadas en la Biblia? Esa es una pregunta más correcta que nos podemos hacer. Este culto en realidad voy a tocar un pequeño tema al respecto de esto. Este tema en la teología se le llama escatología, que es el estudio de los tiempos finales. Es una teología entera, hay muchos temas que tratar. Pero voy a tocar un tema que creo que es súper importante y clave y cristocéntrico en el día de hoy.
Históricamente en el adventismo se ha dado mucha importancia al tema de, por ejemplo, la ley dominical como una de las señales importantes del fin. Y vemos que esto en realidad todavía no ha ocurrido. Es interesante que en el Sermón del Monte Cristo en realidad habla de lo que nosotros interpretamos como la ley dominical o la unión entre iglesia y Estado que obliga a la gente a obedecer unos mandamientos de hombres que no son verdad. Pero la clave de mirar a los tiempos finales, y según vemos en Cristo, de salir victorioso de estos tiempos, no es tanto mirar los eventos, sino el que viene después de estos eventos. Pero antes de meternos en este tema, esto lo voy a tratar un poco más adelante en el sermón, quiero repasar algo. Estaba leyendo en la revista Adventista un artículo escrito por el director de comunicaciones de la Unión, Samuel Gila, en el que decía: estoy harto de recibir noticias falsas. Y me lo leí y estaba estaba de acuerdo con todo lo que él planteaba. Planteaba de personas que en estos momentos, bueno, en realidad no en estos momentos, ha ocurrido bastante, los últimos 20, 30, 40 años, que ponen fechas para diferentes eventos, no necesariamente para la Segunda Venida, que también los hay. Recuerdo, por ejemplo, 2031, creo que era una fecha que alguien se había sacado de la manga, literalmente. Pero también se ponen fechas para otros eventos, como yo he escuchado varias veces a diferentes pastores, o bueno, no pastores, sino predicadores, porque en realidad creo que no son pastores adventistas en estos momentos, pero básicamente poniendo fechas de la entrada, por ejemplo, de la ley dominical, diciendo cosas como ha habido una reunión secreta del Papa con no sé qué presidentes y pues este otoño va a entrar la ley dominical, hermanos, corred pa'l monte. Y esto ha ocurrido más de una vez, lo he escuchado. A veces son por buenas intenciones incluso estos mensajes. Quieren de alguna manera despertar la atención de la gente para que cambie su manera de vivir, pero las intenciones no valen nada o casi nada si uno elige el método equivocado. Es por esto que hoy vamos a hablar de la misión adventista y vamos a ver cuál unida y directamente está conectada a Cristo y que siempre lo ha estado en realidad, y que todas estas cosas de personas predicando tiempos, predicando eventos súper centrándose, ¿no?, en la amargura de los tiempos finales, en eventos, en realidad se han apartado de lo que ha sido la misión adventista desde su origen, se han apartado de lo que dice el espíritu de profecía. Pero si conocemos y tenemos un mejor entendimiento de cuál es la misión como adventistas, todas estas cosas van a ser mucho más fáciles de que uno no caiga en ellas o de que no haga caso a esos alarmistas. Entonces, de esto quiero hablar hoy, ¿no? De cuál es la misión adventista, cuál es exactamente. ¿Es de alarmar? ¿Es de avisar? ¿Es de qué es? ¿Qué es lo que realmente hay que hacer? Los adventistas pioneros, y por muchas generaciones desde 1844, creían firmemente que eran un movimiento profético del tiempo del fin, creado por Dios para dar un mensaje especial sobre que Cristo viene pronto, tratando, no siempre teniendo éxito, de que sea un mensaje cristocéntrico, ¿no? Que la figura de Cristo esté en el centro de estos eventos. Ahora bien, con el tiempo no todos ya creen que esa es la misión de la Iglesia Adventista. Ha habido un giro teológico encubierto por mucha gente, en el que ya han dejado de creer lo que tradicionalmente se ha creído en la Iglesia Adventista, y muchas veces sin dar una explicación del porqué. Quizás lo han tenido claro, pero simplemente ha habido un cambio teológico sin decir el porqué. Mucha gente, incluso en nuestra iglesia, ha señalado que esto es a causa de que la Iglesia Adventista ha sido poco evangélica, se ha tenido poco en cuenta a Cristo, y que ha habido mucha atención a profecías de bestias, mucho al día del descanso correcto, y poco se nos ha hablado
de la verdad como es en Cristo. Nos hemos centrado en las doctrinas, pero no en la fuente de las doctrinas. Es cierto que históricamente el adventismo en muchos lugares también ha sido bastante legalista, pero si vemos incluso Elena White, el mayor conflicto que tuvo en su vida posiblemente fue con el ala legalista de la Iglesia, intentando que la Iglesia se centre en Cristo, en el tema de la justificación por la fe, pero en sus tiempos, e incluso hasta el día de hoy, hay muchos lugares que la gente cree literalmente que se salva también por guardar los mandamientos. Y también otro motivo para rechazar un poco la misión adventista, la visión de la segunda venida, es que simplemente no nos ha gustado el tema de la segunda venida y todo lo relacionado con ello. Entonces, Satanás ha causado esto para llevar a gente a uno o a otro extremo. Pero vamos a ver dónde está el fundamento de la teología adventista. Vamos al centro del mensaje y la misión, porque los adventistas tienen una misión porque tienen un mensaje, y tienen un mensaje lo cual los lleva a hacer una misión. Es decir, mensaje y misión siempre ha sido el centro y una cosa que no se puede dividir. Dios es amor, ese es el centro de todo mensaje que honestamente quiera llevar a alguien a Cristo. No puede ser de otra manera. Elena White, su obra más grande, que se llama Los 5 tomos del Gran Conflicto, fijaros cómo comienza y cómo acaba. Lo primero que dice al comienzo de esta obra que tiene longitud miles de páginas y son 5 tomos, en Patriarcas y Profetas, la primera cosa que dice es: Dios es amor, su naturaleza y su ley son amor. Lo han sido siempre y lo serán para siempre. El alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Ese es el primer párrafo de Patriarcas y Profetas. Y luego si vamos al final de los 5 tomos en el libro del conflicto de los siglos y vamos al último párrafo del conflicto de los siglos, leemos: el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. ¿Y creéis que esto es casualidad, que Elena White haya empezado y terminado su obra más importante? Obviamente no. Obviamente no. Quería centrar la base de todo su mensaje, que es el amor de Cristo. Pero hablar de amor en 2020 puede ser incluso algo confuso, porque amor es una palabra bastante adulterada, tristemente. Se usa para cualquier tipo de, incluso de depravación, de cualquier tipo de hábito, de cualquier tipo de vicio. Entonces, cuando hablamos del amor de Dios, hoy en día hay que concretar en qué es ese amor o en qué se ve ese amor. Porque simplemente la palabra amor, hay mucha gente, muchos nos puede pasar que ya no se entiende, ya es una palabra que se ha vuelto light, tristemente. Pero fijaros en Efesios y en Romanos en qué declara que es el amor de Dios, Pablo. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y en Romanos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la muestra de amor en la que tenemos que fijarnos. Esa es la definición de amor, en que Dios se hizo hombre y vino a morir por nosotros. Es decir, la palabra amor nos tiene que hacer mirar a Cristo, a la cruz. Y Elena White tenía esto como base en su mensaje, y podemos decir que ella fue la mayor influencia del adventismo hasta el día de hoy, ha sido. Pues fijaros qué cita tan bella tiene. Los hombres podrán resistir firmes en el conflicto únicamente al estar enraizados y fundados en Cristo. Deben recibir la verdad como es en Cristo. Es decir, todas las doctrinas, todas las enseñanzas, todo lo que hablemos, si no está fundamentado en Cristo, no tiene poder.
Podemos hablar a los jóvenes, podemos hablar a la generación X, Z, posmoderna, podemos hablar a lo que se llama boomers, los modernos, los victorianos, cualquier generación que pueda coincidir en este momento a la vez y tener varias cosmovisiones viviendo a la vez en el mismo momento, si esa verdad no es presentada como en Cristo, no vale para ninguna generación. Y eso es una pregunta que nos podemos incluso hacer. ¿Conozco las verdades importantes de la Biblia como son en Jesús? Sigue la cita. Y solo pueden satisfacer las necesidades del alma cuando la necesidad es presentada de esa manera. El predicar de Cristo crucificado, Cristo nuestra justicia, es lo que satisface el hambre del alma. Cuando obtenemos el interés de la gente en esta gran verdad central, la fe, la esperanza y el valor vienen al corazón. Es decir, que cualquier cristiano, por muy bien intencionado que sea, desvía su mirada, su mensaje, su predicación, todas sus buenas intenciones de la cruz de Jesús, de su justicia, de la verdad como es en Jesús, está condenado a fallar, aunque en su mente o en la práctica pueda haber algún tipo de éxito. Pero a la larga, el fundamento, que es Jesús, va a hacer caer toda obra. Tenemos que entender cómo funciona entonces el Evangelio en los tiempos finales que vivimos. Pablo dice a Timoteo, en 2 Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todos los que aman su venida. Fijaros qué verdad tan importante da Pablo. Uno puede amar u odiar la venida de Cristo. Por muchos motivos. Porque se le enseñó mal, porque no quiere ver a Cristo ni en pintura, porque lo ha negado durante mucho tiempo en su mente o en su vida o en su corazón, y sabe que Cristo y lo que Cristo representa y lo que Cristo viene a hacer es contrario a lo que hay en el corazón de uno mismo. Esto es un momento en el que podemos aprovechar para mirar lo que hay en nuestro corazón, porque Cristo va a venir a salvar a todos los que aman su venida. En el culto pasado, en la parte 1, señalé y demostré a través de los textos cómo la esperanza en el Nuevo Testamento está fundamentado tanto en la cruz de Jesús como en la próxima venida de Jesús. Son inseparables. La fe del cristiano está tan fundamentada en la cruz como está fundamentada en mirar hacia adelante, en la próxima venida de Cristo. Entonces, la estrategia de Satanás que ha seguido es querer hacer desaparecer a los santos, a los cristianos de Dios en estos tiempos. Ganar a este mundo, porque fijaros, si no hay nadie que espere a Cristo cuando Cristo va a venir, hace que a pesar de que Cristo murió, no hay nadie que lo esté esperando. Esa sería una pequeña victoria para Satanás, ¿no? Convencer a todos en el mundo. Pero según declara el Evangelio, declara el Nuevo Testamento, bueno, la Biblia, es que sí que habrá gente que lo esté esperando. Por eso, Satanás trata de causar estragos en la tierra. Quiere que los cristianos se fijen en lo que se viene y se asusten, y no en el que viene. Quiere hacerlos mirar a la crisis en vez de a Cristo. Desde el comienzo del gran conflicto, lo que ha querido hacer Satanás siempre es hacer apartar a todos la mirada de Cristo. Desde el comienzo hasta el final, ese es su propósito y siempre trabaja de la misma manera. No le importa lo que miremos, problemas personales, pecados personales, la situación global, miedo a las catástrofes y eventos finales, mientras que nuestro Salvador se ha olvidado y nuestra conexión con Él sea debilitada. Tradicionalmente, el mensaje de los 3 ángeles ha sido el símbolo de nuestra misión, ¿no? Tenemos que predicar el mensaje de los 3 ángeles. Veamos brevemente qué es lo que dice que es el mensaje de los 3 ángeles Elena White.
Fijaros qué cita tan bella la encontré en Eventos de los Últimos Días, página 203. Dice, varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe, es decir, que somos salvos por gracia, no por obras, a través de la fe que ponemos en Cristo y en su obra en la cruz, pero bueno, en realidad en su obra mediadora, en su obra de salvarnos. Eso es la justificación por la fe. Entonces ella dice, varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y yo he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Entonces, yo me hice un esquema para entender mejor y para que podamos entender mejor qué es lo que está Elena White intentando decirnos o qué es el mensaje adventista en su base. Es decir, está fundamentado en el amor que vemos que se ve perfectamente en la cruz de Jesús. Y que la justificación por la fe es el mensaje, está o es parte esencial del mensaje de los tres ángeles. Entonces, vamos a ir a Apocalipsis 14 y ver cómo es esto posible. Ver que Cristo siempre ha estado en el centro de todo y de la teología adventista. Satanás lo ha apartado de muchas maneras para que nos desviemos y no lo miremos más a él. Si vamos a Apocalipsis 14, los primeros 5 versículos del capítulo hablan del monte Sión y de los salvos que están ahí con Cristo. Es decir, Apocalipsis 14 empieza con la imagen de los 144.000, un número bastante conocido, y este grupo de personas está en el monte Sión, adorando, cantando. Inmediatamente después comienzan estos mensajes de los tres ángeles. Entonces, nuestros teólogos, los teólogos adventistas, comentan y dicen que esto es a causa de que el mensaje de los tres ángeles sigue a este pasaje porque básicamente enseña en qué tenían la atención los cristianos que viven en los tiempos del fin. Tenían su atención puesta en el mensaje de los tres ángeles. Y según lo que vamos a ver ahora, en realidad es una repetición del Evangelio, con otra perspectiva, con otro énfasis, porque los tiempos son diferentes, por ejemplo, al siglo I, pero nada hay diferente en cuanto al tema de la salvación, de la gracia, de la justicia por la fe. Vamos a verlo. Primer ángel de Apocalipsis 14, ¿qué es lo que dice? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando uno lee esto, vemos que ahí aparece el Evangelio eterno, y según Pablo no existe ningún otro Evangelio dado a los hombres. Y si alguien viene y nos habla de otro Evangelio, sea apartado, sea anatema. Entonces, este no puede ser ningún otro Evangelio que el Evangelio de Cristo que predicó Pablo, Juan, todos los apóstoles. Fijaros, versículo 6 dice, claro y directo, predicad el Evangelio, no os entretengáis con otros temas, el Evangelio es lo más importante. En el 7 podemos resumirlo en, volved vuestra mirada a Dios, ya que ha comenzado en el cielo un juicio, adorad al único y verdadero Creador. El centro de esto es la adoración, es decir, que en el tiempo del fin, y el mensaje que se ha predicado por los que han vivido en el tiempo del fin, desde la perspectiva de Apocalipsis 14, ha sido un problema de adoración. Ser adorador verdadero o un adorador a lo falso. Quien adore a Cristo, nuestro Creador, quien le preste reverencia, quien le da gloria, no solo con sus palabras, sino con su vida. Quien mira a Cristo, y sabemos que Pablo dijo a los corintios que uno es transformado por lo que observa. Es un principio bíblico. Somos transformados a través de lo que miramos y observamos. En los móviles ahora apareció una nueva función
que te cuenta todo el tiempo que dedicas a cada aplicación, y de manera que puedas administrar mejor en qué usar el tiempo, y también qué aplicaciones pues gastan o menos batería para aprovechar mejor la batería. Lo mismo podemos hacer nosotros como cristianos. Si tuviéramos esta aplicación en nuestra vida, ¿qué porcentaje de todas nuestras tareas están centradas en esto, en una adoración continua a Cristo? Sería interesante verlo. Vamos con el segundo ángel que dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Cuando uno lee esto, al principio dice: ¿dónde está aquí el mensaje de algo bueno, de la gracia, de la salvación, de Cristo, de la justicia? Parece algo desagradable, ¿no? Pues fijaros lo que significa en realidad esto. Babilonia ha caído. ¿Qué es? Babilonia viene de lo que conocemos como Babel. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? Fue una rebelión de la gente que vivió después del diluvio. Ellos dijeron a sí mismos, nos haremos una torre para salvarnos del próximo diluvio. Es decir, esto representa la autodependencia, la salvación por obras. Un sistema religioso que enseña a la gente que se mire a sí misma, que son capaces de hacer algo para salvarse. Esto es lo que representa el mensaje del segundo ángel de no podemos hacer nada para ser salvos. Esta ideología, este conjunto de ideas, de teologías, de pensamiento ha caído. Porque está basado en la autodependencia, está basado en la salvación por obras. Entonces, si cogemos el primer ángel y el segundo ángel, podemos decir esto: al centrar nuestra mirada en Cristo, somos transformados y la autodependencia desaparece. Fijaros qué bello resumen de los primeros dos, del mensaje de los primeros dos ángeles. Absolutamente cristocéntrico, absolutamente en armonía con el Evangelio de Cristo que siempre se ha predicado desde el comienzo de la era cristiana. Cuando leí esto pensé en Isaías 29:13, que dice: así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Fijaros lo que dijo Isaías del pueblo de Israel. Pues lo mismo le ocurre a los cristianos del tiempo del fin. Y todos aquellos adoradores verdaderos van a denunciar esto. Pero no van a denunciar esto porque quieran hacer daño a alguien, sino porque quieren hacer que los que creen en Cristo centren su mirada en Cristo. Que no solo sea una fe en la mente, sino una fe en el corazón. Y que se dejen de salvación por obras y pongan toda su fe en la justicia de Cristo. Y el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14 dice lo siguiente: y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Obviamente es una declaración fuerte lo que vemos en este ángel. ¿Dónde está ahí el mensaje bello de la cruz de Jesús? Vamos a verlo. Está hablando de la unión entre Iglesia y Estado. ¿Y dónde está el problema con esto? Que tratan de ser religiosos e imponer normas religiosas a través del poder secular, temporal o del Estado. Fuera de Cristo, todos los esfuerzos son terrenales o seculares, incluso si uno se esfuerza en ser religioso. Cuando cogemos los tres mensajes puestos juntos, fijaros lo que nos sale. Al centrar nuestra mirada en Cristo, soy transformado y ya no dependo de mí mismo, hasta el punto que ya no trato de ser religioso por mis propios esfuerzos.
Esto es la interpretación correcta del mensaje de los tres ángeles. Y vemos que no puede ser más centrada en la cruz de Jesús y en fijar nuestra mirada en Jesús. Esto es una imagen de total dependencia en Cristo. Y muchas veces en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, cuando habla de los que están con Jesús en el cielo, los compara un poco a los que cruzaron el Mar Rojo con Moisés. Por eso los que están en el cielo cantan el canto de Moisés y del Cordero. La misma dependencia que tuvieron los israelitas para cruzar el Mar Rojo con los egipcios por detrás es la que tiene y ha de tener el pueblo, en realidad en cualquier época, pero especialmente en esta época del tiempo del fin. Y la misma que deben de tener los santos del tiempo del fin. La misma que tuvieron los israelitas, literalmente no hicieron nada para salvarse. Dios les abrió tanto el mar como detuvo a los egipcios, como les alimentó. Pero si queremos cantar el canto de Moisés y del Cordero en el cielo, uno tiene que tener esa dependencia total como tuvieron los israelitas para cruzar el Mar Rojo con Jesús. Fijaros lo que dice Elena White en El conflicto de los siglos, página 581. Cuando Dios manda a los hombres avisos tan importantes que las profecías los representan como proclamados por santos ángeles que vuelan por el cielo, es porque Él exige que toda persona dotada de inteligencia les preste atención. Es decir, que hay una importancia mayúscula en que estos mensajes, que en realidad vemos que el centro es la pura justicia de Jesús, pero que estén representados por ángeles significa cuán importante en realidad son de centrar nuestra mirada en este mensaje. Nuestra victoria a través de los tiempos finales se deben a Cristo, nunca a nosotros mismos. Es por esto que no debemos tener miedo a los eventos finales. No debemos mirar a la crisis, sino a Cristo. Satanás sabe esto y por esto trata de apartarnos. Antes comenté que Jesús en Mateo 24, en su famoso sermón del escatológico sobre los eventos finales, habla de la ley dominical, habla de muchas cosas, ¿no? Pero fijaros que ¿y por qué digo que Jesús habla de la ley dominical? Que es uno de los temas que toqué al principio y que a muchos adventistas lo tienen como señal de los tiempos finales. Y muchos lo usan también para el mal, para crear alarmismo. Pero si vamos a Mateo 24, podéis ir conmigo, en el capítulo 15, en el versículo 15 de Mateo 24, Jesús habla de algo que llama abominación desoladora, predicha por el profeta Daniel, el que le entienda. Si vamos a Daniel y leemos en los dos pasajes que Daniel habla de la abominación asoladora, y luego vemos cuál es la interpretación correcta, vemos cuál es la interpretación que han dado nuestros mejores teólogos, vemos que en realidad esa abominación asoladora habla de la unión entre Iglesia y Estado. Pero fijaros cuál es la recomendación que da Cristo de qué es lo que hay que hacer cuando venga este tiempo. Entonces el que esté en Judea, huyan a los montes. ¿Por qué habla de Judea? Porque en realidad todas las profecías de Mateo 24 tienen un doble cumplimiento. Si vamos al principio de Mateo 24, los discípulos preguntaron a Jesús cuándo iba a caer este templo, señalaron al templo, y Jesús aprovechó para hacer una profecía de doble cumplimiento. Es decir, la profecía se cumplió tanto cuando los romanos destruyeron a Jerusalén y el templo, como con la segunda venida. Jesús juega un poco con estos dos eventos entremezclándolos, están unidos básicamente. Pero fijaros lo que da como consejo Jesús cuando ocurre este momento, ¿no? Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás por su capa. Hay de las que estén encintas y de las que críen en esos días. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces una gran tribulación, como nunca hubo desde el principio
del mundo ni habrá después. Y si esos días no fuesen acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los elegidos, esos días serán acortados. Es decir, nuestra preparación para esos tiempos, y que pueden ser muy pronto en realidad, no están. Como que Jesús no da ningún consejo, sino simplemente cuando veáis esto ocurrir, huid. Pero Jesús no da el consejo de lo que hay que hacer en el versículo 24, en el capítulo 24, sino lo da en el capítulo 25. En el capítulo 24 habla de los eventos para que cuando ocurran estemos preparados. Pero en el capítulo 25 habla de lo que tiene que haber hecho el cristiano en realidad para estar preparado. Y lo ilustra con la parábola de las 10 vírgenes. El resumen de la parábola de las 10 vírgenes es que hubo 5 que prepararon aceite, que guardaron aceite, y 5 que no se llevaron aceite extra. Y se les agotó el aceite a todas, porque como que se alargó la espera. Fijaros cuán parecido es a lo que hemos visto, de que por cuántos años en realidad estamos viviendo el tiempo del fin. Entonces a muchos se les ha podido agotar el aceite, pero unas llevaron aceite extra y otras no. ¿Qué significa el aceite que iluminaba sus lámparas? Me recordó Amós 8, 11, 12 que dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, de los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán. Y en Salmos 119 dice: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y en el mismo Salmo 19, en el versículo 105, dice: Lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, el aceite simboliza el Espíritu Santo. Y el aceite produce una llama, que es la palabra de Dios. Entonces, en lo que dejaron de estar centrados las 10 vírgenes es en prestar atención a la palabra. Muchas como que se les alargó el tiempo de espera del novio, pero unas fueron más inteligentes que las otras y guardaron aceite extra. Es decir, este es un momento muy importante en el que estamos llamados a guardar aceite, a guardar el Espíritu Santo en nuestro corazón, a tener una relación con la Biblia. Dios quiere que tengamos el corazón lleno de Él, no la despensa llena de comida. Y esto lo digo por todos aquellos que dicen que el tiempo de final, los cristianos sabios tendrán una despensa con comida para 2 años. Y no tienen nada que ver. Jesús proveerá cualquier tipo de necesidad para su pueblo, pero lo importante será que estén llenos del Espíritu en su corazón, no de despensa en la comida, no de comida en la despensa. Razones cristocéntricas para vivir como si la segunda venida es ya. Fijaros que aquí hice una gráfica en la que básicamente he puesto cómo debemos de vivir, por ejemplo, si la segunda venida es en 1 año, en 20 años o en 100 años desde el punto de hoy, desde el día de hoy. En todos esos, en cualquier sea el caso, uno tiene que estar amando la segunda venida, como dijo Pablo. Y cualquier que sea el caso de, ya sea que Cristo venga en 1 año, en 20 o en 100, uno tiene que tener una provisión espiritual constante. Es decir, no importa si Jesús va a venir ya dentro de 1 año, dentro de 20, dentro de 100, sino lo que importa es que yo esté preparado en todo momento para ese evento. Porque muchas veces la segunda venida no viene con Jesús, sino viene cuando uno, por desgracia, se le termina la vida por cualquier motivo. La actitud en la vida, independientemente de la cercanía de su venida, no cambia. ¿Sabéis? Cristo sí que puso una fecha para un evento muy importante. La de entregar tu vida a Él, la de abrir tu corazón para que sea transformado a la imagen de Cristo. Fijaros qué bello texto de Hebreos 4:7 dice: Por eso el Señor volvió a señalar un día, que es hoy, y lo anunció por medio de David en las palabras que ya citamos.
Si oyen la voz de Dios, no endurezcan sus corazones. Entreguemos nuestro corazón a Dios, a Jesús hoy. Si uno anda con Cristo hoy, no tiene garantías que en el futuro lo hará. Es decir, si hoy no ando con Cristo, si hoy no tomo la decisión, ¿qué garantías tengo de que en el futuro eventualmente podré tomar esa decisión? Por eso hoy es el día de nuestra salvación. Tito 2, del 11 al 13 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fijaros cómo dice Pablo que hay que vivir, mientras aguardamos la bendita esperanza. Es malo cuando un cristiano no está convencido en la mente. Cuando un cristiano está convencido en la mente, pero no en su corazón. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Página 580 del gran conflicto. Entonces mi mensaje de hoy y de la segunda parte de este tema ha sido que Cristo siempre ha sido el centro de nuestro mensaje, que la bendita esperanza de su venida siempre debe ser el centro de nuestra vida. El estar preparados hoy significa que podamos estar preparados mañana, pero si no estamos preparados hoy, no hay nada que nos garantice que mañana vayamos a tomar esa decisión. Entonces, pido que todos oremos después de que termine esta predicación, de que hoy sea el día de nuestra salvación, de que hoy tomemos la decisión de que sí, yo voy a esperar a Jesús, voy a ser de los que esté ahí firme, quiero ser de los que canta ese canto en el cielo con Él. Y también de dirigir nuestra mirada de que el mensaje de los 3 ángeles, por ejemplo, esto es solo un ejemplo, en realidad hay muchas más partes de las que se puede hablar, pero que este mensaje es profundamente cristocéntrico, como lo hemos demostrado, y que fijemos nuestra mirada en estas grandes verdades que nos hará fuertes para su segunda venida. Amén.